Armonizando tu ser con la palabra de Dios. Vamos a estudiar de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 2 en adelante. Jesús sana a un paralítico de su pecado y de su enfermedad. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús le anunciaba la palabra, cuatro hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? ¿Realmente se burla de Dios? ¿Quién puede perdonar pecado fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Que es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Jesús salió otra vez por la orilla del lago. Todo el mundo venía a verlo y él le enseñaba. Mientras caminaba, vio a un cobrador de impuestos sentado en su despacho. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad era un buen número, pero también seguían a Jesús maestros de la ley del grupo de los fariseos, y al verlos sentados a la mesa, en la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no lo hacen los tuyos? Jesús le contestó: ¿quieren ustedes
que los compañeros del novio ayuden mientras el novio está con ellos? Ayunen mientras el novio está con ellos. Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se le arrebatará el novio y entonces ayunarán. Nadie recomienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envase de cuero viejo, porque el vino haría reventar los envases y se echarán a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envase nuevo. Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en el día sábado. Él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios y siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y le dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor Jesús. Hermanos, desde finales del siglo I o comienzo del siglo II después de Cristo, los textos afirman que el segundo evangelio fue obra de Marcos, quien acompañó a Pedro a Roma, donde se encontró además con Pablo y donde puso por escrito fielmente las enseñanzas de Pedro. Al igual que los evangelios de Mateo y Lucas, el de Marco nació de las tradiciones orales que se referían a Jesús de Nazaret, que poco a poco se fueron consignando por escrito. Estos textos parciales circulaban de comunidad en comunidad y eran completados por el testimonio oral de lo que habían acompañado a Jesús durante su vida terrena. En el segundo capítulo de Marcos nos está hablando de la sanación del paralítico, de su pecado y de su enfermedad. Con este milagro del paralítico perdonado y sanado, Jesús da 3 respuestas a la vez al enfermo y a sus amigos y a los fariseos. Al ver la fe de aquella gente, son los amigos del paralítico lo que habían convencido a su compañero de que debía ir donde Jesús, y Jesús premia su fe. Aparentemente, el paralítico no había hecho más que consentir el viaje. De entrada Jesús le dice: se te perdonan tus pecados. Qué palabra tan extraña. ¿Cómo podría perdonar Jesús los pecados si el hombre no es consciente de alguna falta y sí
al mismo tiempo no está arrepentido y en espera del perdón. Seguramente hay algo que el Evangelio no dice, pero muchos textos del Antiguo Testamento destacan las relaciones complejas entre el pecado y las enfermedades. A menudo la enfermedad nos hace darnos cuenta de nuestra situación de pecador. Y por su parte Jesús no quiere sanar sin que primero haya una reconciliación con Dios. Jesús actúa como Dios. Miró al pecador, le quitó sus complejos de culpabilidad y lo perdonó antes de sanarlo. Feliz el que supo por la mirada de Jesús y sus palabras que ya estaba perdonado. Dios es quien vive y quien ama, y debemos encontrarlo en forma personal para que el perdón sea verdadero. Los fariseos se escandalizan por la palabra de Jesús, por supuesto que solo Dios tiene el poder de perdonar los pecados. La gente sencilla no reaccionó, pero la indignación de los maestros de la ley es muy justificada, puesto que ni ellos ni los mismos discípulos de Jesús entienden quién es Él. Jesús, sin embargo, lo deja callado. Si yo doy la salud a lo divino, ¿por qué no perdonaría a lo divino? Jesús desconcierta a los que se preguntan quién es Él. Mejor todavía, demuestra que solo Él puede sanar al hombre entero en cuerpo y alma, hoy, ahora y siempre. Por otro lado, están los publicanos. Para entrar en la familia de Dios, debemos cambiar nuestra manera de mirar las cosas y a las personas. Esta conversión no se nota tan fácilmente como la participación en la ceremonia litúrgica, pero aunque cueste más conseguirla, es de más valor. Ante todo, hay que liberarse de los prejuicios de clase. Dejemos de dividir a los hombres entre buenos y malos, entre lo que se puede saludar y lo que no, entre lo que se debe amar y ayudar y lo que no. Aprendamos que Dios no odia ni a los ricos, ni a los mal educados, ni a los de izquierda, ni a los de derecha, y que su plan misericordioso contempla la salvación de toda la humanidad, de cada uno de nosotros, personal y particular a cada uno de nosotros. El Evangelio habla de los publicanos, o sea, de los que cobraban el impuesto para los romanos, pues el país de Jesús estaba dominado por el imperio romano y los publicanos eran judíos que trabajaban para el extranjero. Los patriotas los consideraban traidores y el pueblo se daba cuenta de que se llenaban el bolsillo. Hasta los mendigos se negaban a recibir su limosna y Jesús no lo alabó, pero escogió a uno de ellos, escogió a Mateo, a Leví,
llamado Mateo, para incorporarlo al equipo de sus apóstoles, cuya mayoría eran patriotas decididos. Los maestros de la ley eran algo así como catequistas y profesores de la religión. Eran muy entendidos en cosas religiosas y administraban la doctrina de Jesús, pero no se atrevían a considerar como hermanos suyos a los publicanos y a los otros pecadores, o sea, gente que no lo amaba, no lo tomaban en cuenta los preceptos de la religión, o sea, distinguían, eran racistas, seleccionistas. Leví, o sea, Mateo, es probablemente otro nombre del apóstol Mateo, como dice el Evangelio Mateo 9:9. Su nombre era Leví, pero se le llama Mateo. Muchos hombres de fe miraban a Jesús con simpatía, como le gustaba que renovara el fervor de su pueblo, pero la misión de Jesús no era de reorganizar el culto y llenar la sinagoga. Los fariseos ayunaban. El ayuno, signo de penitencia y sacrificio y ofrenda y de tristeza, apoyaba la súplica dirigida a Dios para que viniera a salvar a su pueblo. Pero precisamente Dios viene en Jesús, conviene más la alegría que el ayuno. Los profetas habían anunciado la boda de Dios con su pueblo cuando viniera a visitarlo, como dice Isaías 62, capítulo 62, versículo del 4 al 5. Por eso, al presente, en esta ocasión, como el novio, Jesús da a entender que Él es el novio. ¿Qué es el vino nuevo? Aquí el vino nuevo en cuero nuevo. El Evangelio de Marcos, que no habla del vino nuevo en cuero nuevo, por supuesto, y la embriaguez del Espíritu Santo que lleva a los discípulos a cualquier locura para dar a conocer el amor del Padre y la libertad que ellos mismos han conseguido. Para entender, leamos los Hechos de los Apóstoles y la vida de los santos, de los verdaderos, desde luego no de los santos tristes y fingidos. En base a cuero viejo, el Evangelio no encaja con las formas tradicionales de devoción y tampoco entra en aquello que se aferran a ella. Marcos quiere que descubramos la novedad absoluta que Jesús nos trae. Acabamos de verlo acogiendo a los marginados y a los pecadores, un nuevo motivo de asombro. Él no se presenta con oraciones y ayuno según la costumbre de los grupos religiosos, y nuevamente lo veremos violar la ley sagrada del sábado. No digamos que Jesús solo condena forma decadente de piedad o de persona que aparentan ser lo que no son, pues aquí en este evangelio
se opone incluso a Juan Bautista es que en realidad el Evangelio es mucho más que una religión. Una religión es el sentido habitual de la palabra, es un conjunto de prácticas y oraciones con las cuales reconocemos que Dios es dueño del universo y de nuestra vida. La religión establece un orden en nuestra vida y en la sociedad. Pero si nos quedamos con esa religión, ¿qué idea nos hacemos de Dios? ¿Sería realmente aquel al que Jesús decía Abba, o sea, papá? Qué hermoso y engrandecido aparece Dios cuando ya no es el que se preocupa por la clase de carne y de vino que hay en mi mesa, o por el número y los tiempos de mis oraciones y genusificaciones. Él quiere darnos el Espíritu Santo, y por más que sean útiles los ritos y la penitencia, el Espíritu Santo no es, y el Espíritu nuestro no se encierran en ellos, solo en ritos, sino que hay que reconocer que Jesús viene a dejarnos ver a un Padre que nos ama incondicionalmente y nos hace un llamado a estar presente y atento y mirar su rostro, mirarle a Él, estar con Él, a sola, en silencio, meditar. Jesús viene a enseñarnos: ama a tu amado, ama al que te ama, vólcate completa y enteramente en cuerpo y alma a Él y míralo a Él, gózate en su presencia, quédate en su silencio. A todo le parecía en aquel tiempo normal que el transeúnte arrancara espiga o tomara fruta cuando tenía hambre e iba por el camino. Sin embargo, los fariseos se escandalizaron porque los discípulos de Jesús hicieron eso un día sábado, cortaron espiga y ellos la desgranaron en las manos y se la comieron, día en que estaban prohibido cualquier trabajo. Ahí es donde Jesús viene a dejar dicho: es más importante tener una relación personal con Dios Padre Creador que estar sumido en los ritos y olvidarte del amado. No es que no cumpla con el rito, es que no olvide al amado, es que le dé más importancia a tu relación personal con Dios. El sábado ha sido hecho para el hombre. No vale ninguna ley, por sagrada que sea, si se vuelve opresora. Cuando usted como ser humano necesita ayudar a alguien y porque es un sábado no lo puede hacer, Jesús viene a decir que aquí lo importante es cumplir la ley, pero hacer el servicio. Pasó ese día y hay que hacerlo. Si una persona se está ahogando y la corriente lo lleva y usted va para la iglesia, en el camino usted ve eso, usted no puede seguir de largo a la iglesia porque tiene que ir a cumplir. Usted trate de salvar a ese individuo y luego llegue como pueda a la iglesia. Si le tocó ese día, le tocó.
A cada uno de nosotros Dios tiene un plan y un propósito y nos guía en todo momento, en todo momento. Cada uno de los pelos de nuestro cuerpo está contado. Desde la puntita del dedo grande de los pies, desde el dedo más grande de nuestro pie, desde esa puntita hasta la última punta del pelo más largo de nuestro cuerpo, estamos contado por Dios y Dios nos conoce de cabo a rabo. Dios sabe lo que pensamos y ve todo y nos pones a prueba en todo momento. Por eso que te pregunta, ¿me amas? ¿Tú me amas? Porque Él a cada momento nos va a pedir una cuenta. ¿Qué debemos hacer? Preguntarnos, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar ahora mismo ante esta situación que estoy viviendo? ¿Y qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Cómo haría esto? ¿Qué diría Jesús si fuera Él el que estuviera en mí? Y mirarnos así. Eso es lo que Jesús quiere. Imítame. Yo vine a transformar tu vida. A explicarte que Dios se ama desde adentro hacia afuera, no de afuera para adentro solamente, sino que el amor viene a dar, a salir al amado y servir al amado y estar ahí a tu disposición. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Dónde voy? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo tú quieres que yo haga esto? ¿Qué tú me pides a través de esto? Es solo preguntar en todo momento, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Qué me pide a mí que haga? ¿Qué desea Él? El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Así Él lo dice. Los días de guardar, Dios, desde Moisés, desde el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, se viene hablando que Dios hizo el mundo en 7 días, pero Él en 6 días lo hizo y descansó un día. Y que Dios pedía guardar el sábado. Jesús viene a decir que Él es el hombre, Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, y también Él es dueño del sábado. Para los judíos, la observancia del sábado, guardar el sábado, era el pilar del orden establecido por Dios. ¿Quién se creía ser? Jesús. Por eso que ellos a Jesús lo veían mal, porque consideraban que se estaba pasando y quería ser más que Dios, pero ellos no entendieron que Él era Dios. Él dice, yo soy el Hijo de Dios, yo soy por ente el enviado. Y Dios dijo, este es mi amado, Él es mi Hijo, mi amado. Y por eso que Jesús dice, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Si lo seguimos a Él, debemos hacer lo que Él decide que se haga. A diferencia de Mateo y de Lucas, que consideraron conveniente poner una especie de prefacio a su evangelio con los 2 capítulos dedicados a la infancia de Jesús y a diferencia de otros, Marcos se atiene únicamente a la forma de catequesis primitiva. Los Hechos de los Apóstoles nos dicen, en efecto, cuáles eran los comienzos y finales de esa predicación de la iglesia de Jesús de Jerusalén en aquel tiempo, cuando hablaban de Pedro que busca un reemplazante para Judas. Busquemos entre los hombres que fueron discípulos y convivieron con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día en que Jesús nos fue llevado, y que unos de ellos venga a ser junto con nosotros testigos de la resurrección. Y Marcos
este evangelista hace mucha alusión a el libro de Hechos de los Apóstoles, porque entre Pedro y Marcos hay una similitud de concordancia en cuanto a la redacción del Evangelio. Te invito a leer el Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento de la Biblia de tu preferencia y a ver una forma desde el punto de vista de Marcos de la prédica y enseñanza que Jesús, el Hijo de Dios, que vino a entregarse en una cruz para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna y pueda cambiar su vida y hacer una vida nueva, en un hombre nuevo, en una relación personal con el Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, y pueda edificar el conocimiento y aumentar la fe. Porque todo lo relacionado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está basado en la fe. Si no hay fe, no podemos creer que se podrán mover las montañas.